Camino a lo desconocido. El asesor del ministro del Interior fue víctima de un robo de computador y posible información confidencial. ¿Cómo puede ser que el asesor de Álvaro Elizalde, que es ministro del Interior, que guarda una gran responsabilidad ante el país, ante la soberanía, con todo lo que últimamente ha sucedido con la captura de el ex dictador Nicolás Maduro, sufra un hecho tan importante, tan decidor para nuestra seguridad en Chile? ¿Cómo puede ser que te roben un computador donde van informaciones de alta complejidad, de importancia o información sensible, como le han dicho? Esto sucedió en un supermercado de la cadena Líder, que estaba ubicado en Avenida Independencia. La víctima, que es el asesor de el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, declaró que dejó todos los computadores dentro de una mochila y que, este computador marca HP, con información sensible, importante de Chile, de oficinas, de ministerios, lo dejó en su auto, donde se lo sustrajeron. Hemos estado ya siendo testigos en múltiples ocasiones de hechos de este calibre, donde viene alguien y sustrae un computador, sustraen cajas fuertes, y nosotros podemos pensar que quizá acá estamos en una situación de cierre de gobierno o inclusive de eliminación de evidencia. Sabemos que hace ya casi 24 horas el presidente Gabriel Boric nuevamente se expuso a una actividad en el barrio Yungay, donde él lanzó consignas alusivas a la libertad, a ser feliz, y que tienen un pespunte sobre lo que él cree sobre su doctrina. Pero este tipo de sucesos yo creo que evidencia no solamente usted, sino que a una ciudadanía completa, que pueden ser votantes o inclusive personas traicionadas por el propio presidente Boric, que ven este tipo o posibles robos, sustracciones, hurtos, o por qué no decirlo, firme y sin reparo. ¿Operación limpieza? ¿Cree usted que a lo mejor este hombre de 51 años, asesor de el ministro Elizalde, porque acá hay una cosa bien especial, la prensa habla del asesor del ministro Elizalde, que le robaron el computador HP desde su mochila, desde el auto, en la comuna de Conchalí? No quiero ni estigmatizar, ni tampoco sentar como un precedente que en ciertas comunas podría acontecer algo así. Pero el gobierno insiste una otra vez que el tema de la seguridad ha ido en descendencia y sacan cuentas alegres. Pero una persona que trabaja para el gobierno, para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que tiene que ver un tema sensible como la inmigración irregular, la soberanía, la frontera, situaciones ministeriales, todo lo que eventualmente le da una seguridad, por algo es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, van documentos, archivos, informaciones clasificadas, pero en una zona como Conchalí que es conflictiva. Y no quiero estigmatizar, esto podría pasar en Vitacura y también en Lo Barnechea, pero una persona que está a cargo, porque es el caso, está a cargo de tener un bien tan importante como el computador del ministro Elizalde, donde ahí se podrían filtrar muchas cosas, muchísimas. Ya lo vimos el año pasado cuando la diputada Maite Orsini fue víctima del robo de su celular. Yo no entiendo cómo muchas figuras de la política, sobre todo del oficialismo, que ellos se jactan de que
hay que estar tranquilos en la calle, que no existe ningún problema. ¿Realmente alguien se va a someter a llevar un maletín por la calle con información clasificada, con información de suma importancia, y no se va a percatar que le pueden robar? ¿Qué sucede con los escoltas? Acá se ha erigido, acá se ha hecho una creación que es casi una pantomima de poner políticos, o inclusive el presidente Boric, que es una blanca paloma, un ser inspirador, joven, que ascendió al poder sin hijos, sin estar casado, con una novia o conviviente que le dijo goodbye. Pero ¿qué es lo que sucede? Algo muy fuerte. La ciudadanía cree cualquier eslogan, y ojo, no le estoy entregando una posición política. Créame que no, estamos desmenuzando un escenario político que puede terminar en algo muy complicado, porque es el maletín de Elizalde, es el computador del ministro del Interior y Seguridad Pública, el número 2. Imagínese usted con toda la inteligencia artificial, con todo este chat GPT que yo hoy por hoy me escarbo mi cabeza para poder entenderlo, cómo un dispositivo tan eficiente como un celular, con una foto, con un documento o inclusive dando instrucciones por voz, el celular capta la voz, va siguiendo instrucciones, construye una frase, construye una oración, un texto, casi un encabezado podríamos de acá, con el maletín de Elizalde, hacer muchas informaciones falsas, inclusive poder limpiar evidencia, como ya lo dije al principio de nuestro segmento. ¿No cree usted que es algo muy extraño? ¿No cree usted que es algo muy paradójico? Porque en este preciso momento donde el presidente electo, José Antonio Kast, se reunió con Gerí, el presidente interino del Perú, que ya sabemos cuál es la tónica, la dinámica de este encuentro, que es buscar un corredor humanitario. Buscar un corredor humanitario para que finalmente la situación de los inmigrantes irregulares puedan finalmente salir del país. Acá existen muchas cosas que están en entredichos, porque claramente, si usted lo ve desde un punto de vista de las personas que no comprenden mucho la política, sí estamos sobre un eslogan popular. Si ustedes me eligen, yo les voy a erradicar este problema que ya se volvió una mala costumbre, ingresar de manera irregular, sin visación, sin documento, el tema de empadronar de manera biométrica a miles de ciudadanos extranjeros, pero en esa ocasión, en el 2024 y también 2025, se planteaba de dar casi una especie de inmunidad migratoria por nacionalidad venezolana. Ahí tenemos una situación muy complicada. Nosotros tuvimos la oportunidad de interpelar, ya que no pudimos conseguir la entrevista ni declaraciones, de Luis Taller, el director de Extranjería y Migración. Nosotros fuimos convocados a una actividad donde estaba la senadora, ex senadora Rincón, hoy por hoy sigue con la cabeza de Demócratas, una especie de coalición casi amarilla que primero fue de centro izquierda y hoy por hoy termina siendo de derecha, o finalmente siempre lo fue, pero hoy ya nosotros vemos bien claro, con los ojos muy abiertos, qué es lo que es. Y estaba también Juan Antonio Walker. Usted conoce a Juan Antonio Walker. Juan Antonio Walker fue el hombre que etiquetó los 2 millones, la caja de frutillas con 2 millones. Fue eso lo que hizo. Esa fue una proeza para el gobierno de el presidente Piñera, de poder exportar nuestra fruta de primera calidad, de primera selección para países asiáticos. Y en esa oportunidad, donde estábamos con la senadora Rincón, por esa época, también presidenta de Demócratas, Juan Antonio Walker, y estaba la temática a abordar, el tópico sobre la regularización. En ese encuentro que estuvimos nosotros frente a el Teatro Municipal, se hablaba sobre el tema migratorio, de que era imperativo de regularizar de manera rápida a cientos de haitianos y también bolivianos con una visa. Nosotros
nos quedábamos de cierta manera absortos al escuchar cómo un miembro de una sociedad de empresarios de lo que usted conoce como los temporeros, ya de negocios de exportación, de fruta de exportación, ellos exigían, estando ahí, inclusive el círculo migrante. Yo voy muy lento comentándole esto para que no usted se vaya a confundir o piense que yo le estoy tratando de infundir una idea. En lo absoluto. Solo yo lo que le puedo contar que el 2024 nosotros tuvimos la posibilidad de tener esas impresiones y nosotros quisimos tener la versión de Luis Taller, el director de Extranjería y Migración, puesto que ahí se abordó por parte de la ex senadora Rincón de demócratas la posibilidad de realizar un empadronamiento, pero el empadronamiento sería biométrico, ya que los venezolanos poseen una cédula de identidad que es como un papel impreso y que está plasticado o plastificado, como usted quiera decirle. Es una cédula de identidad que es fácil de manipular, de hacer una acción fraudulenta, inclusive de usurpar una identidad, porque hay países que tienen la cédula biométrica y es fácil en un aeropuerto o inclusive ir ya a menesteres de faena investigativa que son rudimentarios, como el enrolamiento de huellas dactilares, de que la PDI, Carabinero o inclusive la Interpol pueda tener esta información. Pero es algo completamente importante, porque el solo hecho que una persona esté en un país sin visación, pero con una cédula de identidad que realmente no está dentro del registro, es algo complicado. Ahí Juan Antonio Walker, que representa a un grupo agrícola, recuerde que nosotros estábamos ahí en Calle Agustinas, frente al municipal, con varias personas de la escena de la política, de izquierda y de derecha, inclusive el director de extranjería. Nosotros le pedimos, por favor, para nuestro programa Sonido Bestial, que es la principal y la filial Camino a lo Desconocido, que nos diera impresiones sobre esto, a lo cual él se negó. Él decía que ya lo había entregado a la prensa y que porque yo mi micrófono y mis cámaras no había incluido su declaración. En eso la situación comenzó a elevarse de calibre, aunque usted no lo crea. Estábamos en un cóctel o en un vino de honor, después de una charla de casi 2 horas y media, donde escuchamos con total desparpajo que parte de empresarios de la fruta exigían de que se empadronara de manera urgente y sin tapujos a haitianos y bolivianos. Pero el tema de los haitianos, usted sabe que los trabajos de temporero, que son temporales, no necesitan de una visa de regularización con visa temporaria, que sea de un año. Porque le cuento, está la visa temporaria que es un año, 12 meses. Usted le permite trabajar, puesto que tiene implícitamente un permiso para trabajar. Pero cuando usted tiene la visa temporaria, que es de un año, cuando usted llega a los 8 o 9 meses, usted tiene que tener una serie de requisitos, cotizaciones, imposiciones y obviamente un contrato que avale que usted está trabajando y que luego, si es que lo despiden, no va a buscar solamente la visa para estar de una y otra vez, de manera reiterada, prorrogando visa temporaria. ¿Qué sucede? Le quiero contar que en Chile hay casi 1 millón de personas extranjeras que no pueden obtener la visa definitiva. Porque le cuento, con la posibilidad de no tener las 8 cotizaciones e imposiciones y el contrato, eso imposibilita a que usted pase con una visa definitiva. La visa definitiva, ¿qué es lo que ayuda? Es que usted pueda tener tarjetas, obtener un crédito en una entidad financiera o crediticia, valga redundancia, poder comprar un auto, inclusive estar en el Serviu, conseguir una casa propia. Y es acá donde muchas veces las personas tratan de llegar a una situación que muchas veces no dominan. Yo he escuchado personas que dicen que el extranjero tiene mayores beneficios que el chileno. Y créame que nuestros mandatarios, legisladores de la Cámara Alta, Baja, han hecho un negocio de esto. Nosotros hemos estado con María José, que es
la pareja investigativa en este programa de Camino a lo Desconocido y Sonido Bestial, y nos hemos encontrado con personas de extrema derecha y extrema izquierda brindando y sonriendo. Y nosotros hemos captado video de eso y fotos. Usted sabe que muchas veces de manera muy solapada uno tiene que someterse a eso, puesto que si no, ya no seríamos invitados. Pero el día 6 de septiembre, eso no lo olvido, 6 de septiembre del 2024, estuvimos ahí con la Sociedad Agrícola, comandada por Juan Antonio Walker, que ahora ya tendría que salir este año, o quizás fue el año pasado, tendríamos que revisar la información de estar al mando como presidente de esta sociedad. Él también exhortó a toda la audiencia en esa sala de un cuarto piso. Nosotros estuvimos registrando y escuchando, y también en nuestra bitácora de notas, datos aberrantes, donde se solicitaba por favor que las personas fueran regularizadas. Pero yo me pregunto, y se lo decía a Juan Antonio Walker y también a Jimena Rincón, la senadora, y también el emplazamiento al director de extranjería, Luis Taller, pero ¿para qué vamos a regularizar a una persona que viene por 3 meses? ¿Para qué vamos a darle una visa temporaria titular por 12 meses para que esa persona finalmente alcance una visa definitiva, cuando lo que podemos hacer es entregarle un permiso provisorio por 90 días, lo mismo que sucede con una visa de turista? No sé si usted sabe, mi querido amigo, mi querida amiga, estimado oyente, de que una visa de turismo dura 30 días, que es la simple, pero está una que es expandida por 90 días. Y si usted quiere permanecer más días o meses en el país, puede prorrogar pagando un debido arancel. No es necesario que las personas que ingresan a Chile tengan que tener una visa temporaria para optar por una definitiva. Recuerde que quien opta por la visa definitiva podría, después de 5 años, de tener cotizaciones, imposiciones y una estabilidad contractual y económica, además de un asentamiento con IN, de manera muy express, lo que es muy llamativo, este tipo de temática. Porque le insisto, no es necesario dar más de 1 millón de visas temporarias. Usted solamente entregando un permiso de trabajo que dure 90 días, que es la faena, o máximo 180 días, 6 meses, la persona realiza la faena, recibe sus prestaciones y se regresa a Bolivia. Recuerde que es solamente 1 millón de visados, pero se están entregando 2, lo que deja en clara evidencia que ahí hay una vulneración y también falsificación de instrumento público. Lo digo con total libertad y también con conciencia porque lo he visto. Es algo que a Chile le sale muy caro, pero no solamente en un tema de recursos, sino que también en una situación social, donde el foráneo con el nacional se confrontan. Se establece una especie de relación belicosa. ¿Por qué estás en mi país cuando deberías estar defendiendo el tuyo? Pero de cierta manera tomas mi moneda, la conviertes a una moneda superior, la envías por Western Union o por inclusive estas tarjetas Tempo, porque no sé si usted sabe que la persona que está irregular no puede realizar envíos. Inclusive una persona chilena o con una visa definitiva o con una visa temporaria o regular, como usted quiera llamarle, puede enviar máximo $500. Western Union comienza a averiguar y le somete a llenar formas, documentos donde usted escriba por qué manda más de $500 diarios. Eso yo lo viví cuando estuve viviendo en el extranjero, desde Chile, cuando yo enviaba dinero al exterior. Y ahí yo aprendí una cosa que no sabía, porque que usted no vea o que usted no sepa una información no quiere decir que no existe. Estamos muy arraigados con ese pensamiento. No, eso no existe, no lo sabía. Recuerde que todos los días usted aprende entre 3 a 7 cosas nuevas, diariamente. Si no está realizando esa experiencia, hágalo desde ahora. Siendo 2 minutos para las 13 horas en Chile y para el mundo, hágalo. Vaya aprendiendo, tome un diccionario, deje un poco este sistema, este dispositivo que nos ha embobado, que es un celular, y busque en la prensa. Puede ser plana, puede ser independiente, inclusive salga y vea por la calle.
pregunte ciertos menesteres fuera de su zona de confort y se va a sorprender. Como nosotros ya no nos sorprendemos. No nos sorprendemos en embajadas, en consulados, en entidades. No nos sorprendemos también en reuniones, charlas y congresos o en comidas, en hoteles caros, con artistas y también con políticos que brindan al unísono con sus impuestos, pero usted y yo somos parte de un ejército que nos enfrentamos de manera recalcitrante, defendiendo muchas veces ideologías, paradigmas que en el siglo XXI no deberían de estar todavía vigentes. Recuerde, hay más de 1 millón más. Es 1 millón de visas porque es lo que ingresa por parte de Bolivia. Si usted empieza a buscar la información de Bolivia, ¿cuántas personas viven en Bolivia? Usted realiza ese experimento y usted se va a someter. ¿Cuántos habitantes tiene Bolivia? Y usted se dará cuenta de que no es posible que una población que bordea estimativamente los 12 millones de habitantes necesite anualmente que 1 millón de sus ciudadanos crucen un país donde no existe reciprocidad. No sé si usted sabe que el último censo que se realizó el 2024 en Chile, pero también en Bolivia, estimó que habían casi 12 millones de habitantes en Bolivia, país que no tiene relación con Chile por una situación de larga data, donde nosotros hemos sido finalmente entes descarnados por no darle una salida soberana al mar. No sé si usted ha estado en Cochabamba o quizá en La Paz o en otra ciudad de Bolivia. Usted va viendo su vegetación, va viendo su civilización, su cultura, su paisaje, edificaciones, códigos, comidas, inclusive cómo se manipula un alimento o inclusive el agua potable. Usted que en ocasiones, de manera muy displicente, no quiere beber agua directamente de la llave de su cocina, o muchas veces usted lo ve en una plaza o en un parque donde cualquier persona sedienta le pide al jardinero poder posar sus labios con la manguera del agua. Esa manguera que está en el pasto, contacto con zapatos sucios, con animales con pulgas, con sarna, con una serie de enfermedades. Pero no quiero entrar en eso. Lo que quiero decirle de que Bolivia trae 1 millón de personas a trabajar en el ámbito de temporeros. Y Juan Antonio Walker, presidente de la Sociedad Agrícola, que fue ministro de Piñera y que puso 200 millones, rotuló la caja de cerezas con 200 millones en la administración de Piñera, exige a extranjería, a Luis Taller, director de Extranjería y Migración, de que regularice a todos para que puedan ir a trabajar. Es una situación que sucedió el día 6 de septiembre del 2024 y lo tengo tan latente por nuestro archivo, por fotos y video. Nosotros tenemos una entrevista que está perdida, tenemos la imagen perdida, pero tenemos el sonido ambiente. ¿Ya? Usted puede someterlo a filtros, nosotros lo vamos a publicar, para que usted lo vea y saque su propia conclusión. Inclusive lo que pudimos, para no intervenir a los asistentes, recuerde que en esa habitación habían 27 personas, incluyéndolos a María José y a mí, en esa habitación, en ese aposento donde se hablaba con total liviandad de que los extranjeros tenían, los que estaban irregulares, dar una avisación. Acá no es necesaria una avisación. Las personas que van directamente desde Bolivia a trabajar a hacer el trabajo de temporeros pueden obtener un permiso provisorio máximo de 90 días. Es lo que dura la faena. No necesita 12 meses, porque 12 meses que es lo que está de cierta manera avalando que la persona opte por la visa definitiva. Y al optar por la visa definitiva, la persona va a tener también no solamente derechos y obligaciones, sino que el beneficio de la casa propia, lo mismo que usted muchas veces alega. Y también este tipo de situación, esta tónica, va desencadenando
ambiente hostil, que ya lo estamos viendo. En Camino a lo Desconocido nosotros tratamos de llevar siempre información con 4 o 5 filtros. Todo lo que nosotros publicamos son experiencias, son coberturas periodísticas y también materia informativa de investigación que nosotros realizamos. Y lo tengo tan latente lo que sucedió ese día 6 de septiembre del 2024 con Mónica Rincón, con Jimena Rincón, la senadora, ex senadora, y también Juan Antonio Walker, presidente de la Sociedad Agrícola, porque ese día se celebraba la fiesta del vino en la tarde, ahí en la calle Nueva York, y estaba a cargo de la Sonora de Tommy Rey, nuestro querido amigo ya fallecido. Nosotros estuvimos deambulando todo el día en el centro. Estuvimos también compartiendo con colegas de la radio Bio Bio sobre qué le parecían las declaraciones de Luis Taller. Recuerde que todo esto que yo le estoy mencionando sucede porque Luis Taller no quiso darnos una entrevista. Él nos decía que debíamos quedarnos con las declaraciones que él entregó a todos nosotros, prensa independiente y la prensa que está acreditada en estos grandes canales, estos monopolios que muchas veces tienen una lectura que subraya solamente lo sensacionalista, lo amarillista. Nosotros vamos a contar la historia completa, sin ediciones, sin subrayar con música o inclusive con un GC, un generador de caracteres que busque sensacionalismo, miedo. Recuerde que en Chile es un gran país, pero muchas veces está administrado por corrupción, por políticos que solamente brindan y se sirven comida cara, comida que usted paga. Todavía, pasando a otras materias, todavía estamos viendo qué es lo que va a suceder con esta embajadora Rapa Nui. No sé si usted vio que esta embajadora ha estado en el ojo del huracán por unas declaraciones que no fue muy sensato y hay una controversia. Ella estaba hablando de una autodeterminación del pueblo de Rapa Nui. Yo sé que usted ha ido, es un lugar, una isla fantástica, pero ya la embajadora Pakarati está fuera de la misión de Chile en Nueva Zelanda. Ya se confirmó por parte de la Cancillería y también de Alberto Van Klaveren, que es el ministro de Relaciones Exteriores, quien confirmó que la embajadora Manahi Pakarati ya regresa el próximo 31 de enero. Esta decisión pone por término anticipado su misión diplomática en Nueva Zelanda. Es una misión carísima. No sé si usted sabe cuánto vale aproximadamente una misión diplomática. Acá hay personas que a veces ponen en jaque a un diplomático. Y yo le cuento de que el dinero que se gasta, el dinero que se invierte en tener una misión diplomática, primero que todo en un país que la gran mayoría de... A ver, porque pongamos en orden algo. Cuando usted pone una misión diplomática, una embajada y también una sección consular en un determinado país, es para tener una ayuda. Emisión de documentos, emisión de visas. Pero usted sabe muy bien claro que hoy por hoy, con toda esta globalización y también esta panacea que se llama digitalización, usted no necesita, de cierta manera, tener secciones consulares, porque el embajador no ve sello de pasaporte o emisión de un pasaporte o inclusive casar dentro de una embajada. No sé si usted sabe que hay personas que se casan dentro de la embajada, o inclusive personas que acuden a una embajada para solicitar un refugio y con ese refugio poder venir al país que representa esta sección consular. En el caso de Nueva Zelanda, lo que estaba realizando la embajadora Manahi Pakarati, ella está sacada de la orden diplomática por sus dichos. Ella estaba planteando un alzamiento y también una autodeterminación del pueblo de Rapa Nui.
no quiero que usted me malentienda, no es que yo esté en disconformidad con lo que Pacarati dijo, no. El tema es que una embajadora en un país extranjero, sobre todo que no es de habla hispana, usted tiene que entender que cuando existen divergencias a nivel interino, como sucede en Chile con una nueva elección donde hay un presidente que está en entredicho, donde se está hablando de que va a derogar todo, va a erradicar todo servicio y también derecho social. Que una embajadora de nuestro país en Nueva Zelanda, país no hispanoparlante, no se habla español, ella dé una declaración tal de autodeterminación, donde estamos viendo la situación de Palestina e Israel, algo descarnado, donde todavía tenemos algún resquicio de lo que sucedió entre Ucrania y Rusia. ¿Usted cree que por qué Rusia no ha tomado un poco las cartas en el asunto con la captura de el ex dictador Nicolás Maduro Moros? Porque ellos están en algo muy ocupados, al igual que China. México también está tratando de negociar. México está tratando, igual que Brasil. Brasil y México están tratando de negociar con Donald Trump el tema del arancel. Ellos no pueden dar una declaración, inclusive meterse tanto en esta situación de la captura de Nicolás Maduro, o del arresto, o de la invasión. Recuerde que usted saca su propia conclusión. Pero volviendo a lo que estamos conversando sobre cuánto cuesta una misión en el exterior. Recuerde que son entre $16,000 a $22,000 mensuales, que es solamente su sueldo, su salario, la plata que usted le pagan, que está completamente, bueno, usted sabe que está en bruto, que hay deducibles, pero no está, es un sueldo líquido. Ese sueldo líquido entre $16,000 a $22,000, usted ya vio el día de ayer, inclusive antes de ayer, día lunes, que era la primera semana de este 2026, que el dólar comenzó no a desplomarse, sino que como a acomodarse un poco. Porque vamos viendo ciertos fenómenos, volátiles por cierto, pero que a la banca o a la tranza, como usted quiera llamar, le va acomodando y le va dando cierta gradualidad y seguridad a la economía. Escúcheme bien y no tergiverse. Solamente vaya siempre con su croquis apuntando y luego confrontando. Y si usted tiene algo que decir, lo puede enviar siempre a nuestra mensajería o a nuestros teléfonos para nosotros poder resarcir y de ahí inclusive sacar un nuevo episodio de Camino a lo Desconocido. Pero es impresentable que una embajadora que representa a una etnia y que está representando un país completo, no fuera ni solamente dentro del continente, vaya con total desparpajo a decir de que Rapa Nui tiene que tener una autodeterminación. Recuerde que el periodismo es bueno, sino que existe lo tendencioso en un escritor, en un comunicador, en un locutor, en un presentador, en un animador, en un conductor de noticias, inclusive esas noticias falsas que carecen claramente de una veracidad informativa. Se hace imprescindible que nosotros siempre estemos al tanto de lo que sucede en nuestro país. $16,000 a $22,000, pagarle a un embajador es mucho. ¿Usted se recuerda cuando Jaime Gazmuri fue embajador en Venezuela? La misión terminó y claramente él, como tiene un contrato con el gobierno, no podía ir directamente a su casa. Jaime Gazmuri, padre de la actriz Ana María Gazmuri, que es diputada, todavía fue reelecta. Es la diputada que está envuelta siempre en el apoyo a estupefacientes. Inclusive ella se niega a que el presidente de la República, senadores, diputados y también funcionarios públicos, incluyendo alcaldes y concejales, se sometan a pruebas toxicológicas, porque ella dice que es parte de su privacidad. Yo convoco a la diputada Ana María Gazmuri que en el horario entre 12 a 14 horas se dé una vuelta por la Plaza Egaña de Ñuñoa, se dé una vuelta por el centro de Santiago y vea cómo los obreros de la construcción consumen estupefacientes y luego vuelven a trabajar en altura. Yo entiendo que hay seguros y mientras el privado pueda pagar, es mucho mejor porque esta colectividad, esta negociación entre empleador o
un holding o un gran consorcio con un pequeño grupo de miembros de un sindicato puedan negociar y tener abultadas sumas o mayores beneficios, justos, por cierto, por trabajar, por cumplir. Pero ¿qué sucede cuando una persona no cumple con su deber? Yo lo llevo a los años 90, inclusive parte del 2007. Si existía alguien que tenía una condición de malviviente, la policía, carabineros, lo sacaba de ahí, de buenos términos. De pronto hubo un reflash y hubo como una remembranza negativa que las personas pensaban que estaban en la época de Pinochet, del golpe de Estado o de la dictadura o pronunciamiento o época militar. Usted sabe, saque su propia conclusión siempre. Yo solamente pongo antecedentes y ambas partes, una tesis, antitesis, y usted saca finalmente el sedazo, lo que usted va a consumir, lo que a usted le va a gustar. No puede ser, insisto, de que el embajador, ex embajador, hoy por hoy director de Televisión Nacional, Jaime Gazmuri, recibió íntegramente 20 millones. En esa época él recibía 20 millones de pesos, además de arriendo de casa, chofer, comida, gasolina, auto a la casa, un auto distinto para ir a Margarita o pasear por Maiquetía o realizar viajes a La Guaira. Si usted no cree lo que yo le estoy diciendo, yo no sé por qué nos escucha, por qué nos ve. Yo lo que le incito y yo le desafío, de lo que yo le estoy hablando, usted lo busque en las páginas de transparencia. Que vaya también, inclusive, a toda la información en el Congreso, en el Senado. Se va a encontrar con una gran sorpresa, no muy grata por cierto, pero va a entender de que estos grupos trabajan en conjunto. El presidente Boric no podía despachar a su casa al ex embajador Jaime Gazmuri, pero es por eso que ahí se estaba incentivando la creación de un nuevo ministerio que era de seguridad pública. ¿Lo recuerda usted? En esa época estaba todavía Carolina Toá, habían amores, miradas, insinuaciones con Mario Marcel, el dueño de la cartera de las arcas fiscales de Chile, que fue presidente del banco, que era casi mano derecha de Piñera, pero finalmente ingresa a la fila del presidente Boric. Es importante que estemos muy alerta con los pasos que se van dando. Y el paso, maestro, fue de no creación, porque la oposición al oficialismo decidió que no se votara en la creación de un nuevo ministerio. Usted un ministerio inclusive lo puede fusionar. Y esto no se trata de tener casi calcado el plan o el proyecto de gobernabilidad de José Antonio Kast, sino que es un tema de arancel. Si usted en algún momento algo estudió de economía y sabe algunos nombres rimbombantes de grandes pensadores, economistas o personas que analizan números, se encontrará con la razón. Usted puede fusionar. Le hago el ejercicio. ¿Cuántas personas son madres y padres? ¿Cuántos hombres son padres, padres y madres y madres? También lo son. Pagan sueldo, pagan pensión de alimentos, se hacen cargo de sus hijos, van a trabajar, estudian, hay un momento que refrescan su mirada en Instagram, escuchan música, son padres, van al gimnasio, se puede hacer. Imagínese si usted lo puede hacer, que es una persona completamente normal. En un ministerio podemos encontrar la posibilidad que en un ministerio tenga mayor rendimiento, pero acá viene una odiosidad. Siempre se cree que la oposición no quiere algo para derrocar a la izquierda, a la derecha, y la derecha no quiere derrocar, o sí quiere derrocar a la izquierda, al oficialismo. Buscar, tratar de tener el sartén por el mango. Acá son situaciones muy, muy impresentables. No se le puede pagar a una persona que no está en el cargo 20 millones de pesos. Hoy por hoy, esta persona, Jaime Gazmuri, ex embajador chileno en Venezuela, está siendo el director de Televisión Nacional. Sale Francisco Vidal, ingresa Jaime Gazmuri. Entonces nosotros tenemos que tener un poco también ya de seriedad y objetividad con ciertas cosas. Y no es que uno tenga que estar coincidentemente o que uno profese un dogma, una disciplina, una doctrina, un paradigma de izquierda o de derecha. Usted tiene que ser objetivo porque todo cambio puede afectar de manera social, política, cultural, jurídica a un país. Recuerde que un país no es solamente un lindo paraje con grandes edificios y beneficios, sino que también con políticas públicas que sean sustentables y que las personas finalmente tengan
algún desenvolvimiento, tengan alguna garantía. Acá, esta situación de que la embajadora insistiera una y otra vez con la autodeterminación de Rapa Nui, un tema sensible. Yo sé que usted ha estado ahí, o a lo mejor le han contado cómo es la isla, la playa Naquena, inclusive hay una mujer que es muy autodeterminada y recoge basura. Nosotros, que somos chilenos y viajamos a la isla, vamos a encontrar de que las personas como isleños, al estar en otra posición, estar fuera del continente, están aislados y tienen sus códigos, y nosotros no somos quienes para ir a cambiarlo. Es por eso que Alberto Van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores, dio ya finalmente el comunicado que el día 31 de enero se pone fin anticipadamente a su destinación diplomática en Nueva Zelanda, a Mahani Pakarata. Esta embajadora dio una declaración que es muy fuerte en los tiempos que estamos viviendo. Pero aquí hay una cosa que a mí me pone muy mal. Acá, Frank Klaveren, el ministro de Relaciones Exteriores, pone fin, pero le da hasta el 31. Yo creo que cuando usted comete un error en su trabajo, en su casa, en el colegio, en cualquier lugar, la reprimenda es instantánea y sale la persona. Yo quisiera saber si se viene con sus cartas credenciales, se viene con todo lo que pudo adquirir en la misión, porque usted sabe que en la misión diplomática, usted y yo, además de tener que pagar porque una persona esté fuera, emitiendo y firmando y timbrando documentos, yo estoy seguro con la situación actual y lo insto, o mejor dicho, lo desafío a usted, mi estimado oyente y mi estimada oyente, de que vaya a la página y vea aranceles. Muy pocos chilenos necesitan una visa para venir a Chile, porque con el nuevo pasaporte y también con cédula de identidad que es biométrica, usted puede hacer tránsito en más de 127 países sin problema alguno. Hay pocos países donde usted paga dólares o euros por estar en un aeropuerto. Yo pagué muchos dólares estando en aeropuertos esperando venir. Siendo chileno, le estoy hablando del 2009 hasta el 2012-13. En el 2014 muchos países decidieron levantar ese arancel o ese degravamen que se hacía. Era una especie de impuesto por usted estar parado. Le pongo un caso muy fácil. Estar en el aeropuerto José Martí de La Habana, hasta el 2014 usted pagaba $20. $20 solo por estar parado, sentado para tener una conexión a Miami o tener una conexión a Panamá y de ahí a Chile u otro lugar. O sea, la embajada finalmente, ¿qué es lo que hace? ¿Es pagarle a sus funcionarios? ¿O es pagar finalmente amistades, compromisos? ¿O de cierta manera poner a algún político o algún miembro de familia o de un círculo cercano de amistades, darle una misión diplomática para callar algún fraude, alguna irregularidad, algo? Yo le dejo pensando estas cosas. La misión de Nueva Zelanda que se termina ahora el día 31 de enero, tendría que haberse terminado este viernes o el día 15, pero no esperar casi el mes donde la persona va a desfalcar, va a malversar y va a utilizar todos los fondos que hay en la misión. Entonces la nueva misión que encomiende el presidente electo, que en este momento está hablando en el Perú, buscando la posibilidad, la opción de un corredor humano, porque esa es la tónica, ese es el incentivo de viajar al Perú. No vender el eslogan capitalista, no. Es poder cumplir a través de un presidente interino, porque el presidente del Perú es interino, no es un presidente que está en ejercicio. Es como un subrogante. Buscar la posibilidad de tener el corredor para que se una Bolivia y otros países, porque subir por Ecuador sería muy complicado, pero también se podría llegar a hacer. Manahi Pakarati, ex embajadora para el día 31 de enero, porque todavía está en el cargo. Ha sido desastroso lo que ha sucedido con los embajadores en la administración del presidente Boric.
¿Por qué? Unos comen caviar, van en autos de lujo. Cuando se hablaba de reivindicar, se inició un ciclo refundacional donde no tuvo un buen término. Aquí se realizaron 2 plebiscitos. Hay personas que dicen que hubo una influencia negativa, que vino el viejo guión de los años 50 y 60 con comunistas de la Unión Soviética, que todo lo iban a complicar. Yo creo que la situación de la pandemia complicó en cierta manera. Considero, mas no tengo seguridad, de que fue el trampolín a que muchas personas no fueran a votar. Recuerde usted la campaña donde estaba Boric y también Daniel Jadwe, además de José Antonio Kast. Daniel Jadwe fue sacado muy estratégicamente por Giorgio Jackson, Carol Cariola, Camila Vallejos y Boric. Boric presidente, una ministra, senadora y otro ente que hoy por hoy está residiendo en España. Y usted lo ha visto últimamente con todos estos videos que Eduardo Bombalé emplaza a Giorgio Jackson diciéndole que donara su sueldo. Todo lo que nosotros conversamos y le expresamos ahora, siempre lo investigamos a fondo para poder tener opinión. Y que esta relación que usted y yo tenemos a través de esta conversación sea una dinámica de interés y también de aprendizaje, de sacar, quizá no cuentas alegres, pero datos que usted y yo no conocíamos. No puede ser que en la administración de Giorgio Jackson sustrajeran computadores y cajas fuertes por algo que le llaman inteligencia artificial. ¿Qué sucedió con las cámaras? La opinión pública se lo planteó usted, a lo mejor para desviar la mirada de otros hechos. Hoy por hoy, de manera muy circunstancial y muy casi paradójica, estamos viendo cómo amagos de incendio están consumiendo hectáreas, parques forestales, pero también lugares donde hay tomas. ¿Qué sucede? Estamos frente a movimientos de ultraizquierda que buscan tratar de dar una señal que siempre estuvimos acá, pero estábamos desde la trinchera del apoyo al presidente Boric Font. Y hoy con un nuevo organismo que muchos tienen miedo, otros piensan que es la panacea. Muchas personas piensan que el día 11 de marzo, a las 12 del día, el país va a evolucionar al siglo XXV. Extranjeros saliendo solos, la situación de la salud, el término de las filas, las listas de espera, como lo que sucedió con la ministra. La ministra que no sabemos si ella incidió o no en el testimonio de la hija de este paciente que fue erradicado de la lista o se le colaron y que pereció. No sabemos si ella de cierta manera, la hija me refiero, de este paciente que fue vulnerado estando en una lista de espera para poder atender a la madre de la ministra, a lo mejor fue sobornada, a lo mejor ella, este tema realmente le duele, o simplemente también es una adherente al gobierno. Dese cuenta que un gobierno de izquierda o de derecha siempre va a tener una fanaticada o va a tener un grupo de personas que cree a pies juntos. Yo se lo decía el otro día a una gran amiga. Es increíble que usted dude o siempre diga que su esposo o su pololo le diga mentiras, pero usted le cree a Nicolás Maduro, usted le cree a Ortega, a Fidel Castro. O sea, usted cree a nivel político, pero no ético-moral, de una relación personal. ¿Qué sucede ahí? Que muchas veces nosotros pensamos que lo que creemos es. Aquí estamos con una situación súper densa y súper complicada sobre esta instrucción de adscripción de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati. Es impresentable que esta embajadora deje su cargo el día 31 de enero. Debería hacerlo esta semana. Y eso es por los votantes, eso es por los chilenos, eso es por una continuidad de lo que pudo dejar Boric o un nuevo inicio. Usted saque siempre su conclusión. Usted tiene derecho a pensar contrario o coincidiendo con lo mío, y a lo mejor no comulga con nada. Con nada.
pero sí existen señales que son claras. Hay embajadas que no son necesarias y yo se lo planteé el día 6 de septiembre del 2024 a la ex senadora demócrata Jimena Rincón, hermana de Mónica Rincón, que usted la ve en CNN, la periodista, que también estuvo en Tolerancia Cero. Ella nos dijo en el 2024 que se asomaba más de 40.000 venezolanos que ingresaban a Chile. Un diputado, un senador tiene información privilegiada. Usted y yo, nosotros lo que vemos en el diario, escuchamos en la radio o vemos o el Voz Populi, nosotros tenemos, yo creo que quizá un 3 o 4% de la realidad. Realidad que usted le cuentan una cosa, usted le expresa de otra manera, alguien entendió una cosa que no era y a usted le dicen que la revelación del próximo bebé a nacer es niño cuando era niña. Pero estábamos hablando de temas de minería, de temas de inmigración, de temas de fraudes, o de una embajadora que con total desparpajo dice que Rapa Nui tiene que tener una autodeterminación. Yo no estoy en contra de eso, sino que la persona no puede tomar una tribuna que le pertenece a todos los chilenos. Porque cuando una embajadora que está en un país no hispanoparlante, no habla en español, en Nueva Zelanda no se habla en español. No sé si usted sabe que tiene que pagar un arancel extra. Si usted emite un documento, la embajada, que realmente la embajada de Nueva Zelanda no lo hace la sección consular, el cónsul, y sus secretarios, sus administrativos, emiten un documento, no viene en español. Cuando usted lo trae a Chile, además de pagar un arancel muy alto, que tiene que ser en esa moneda, o sea, usted paga el doble quizás, le imprimen el documento, le dan un sello, lo apostilla y usted lo tiene que traer a Chile. Lo lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores, detrásito de la moneda. Y ahí tiene que legalizarlo. Buena noticia, lo legaliza pero gratis. Pero hay una mala noticia. Conozco muchos abogados que están en esa inmediación y por legalizaciones de documentos, dígase certificado de antecedentes penales, certificado de actas de primera o segunda nupcia, un certificado de matrimonio, vulgarmente conversándolo, es la legalización gratuita. Pero estos juristas, estos abogados, cobran 70.000 pesos. Yo creo que es una tarea también del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería de constantemente hacer campañas para chilenos, extranjeros o extranjeros que se nacionalizaron por una situación de documentación y tener un trampolín para el norte o para Europa, o inclusive una estabilidad y poder viajar sin contratiempos a su país de origen. El que nunca olvidaron porque siempre están enviando dinero por su familia. Es algo lindo, algo inspirador, pero también que la economía nuestra nos azota porque se genera algo de inflación. Usted toma este dinero, pero lo envía y acá se convierte. Hay que tener un poco de claridad con todo este tipo de cosas y siempre usted sabe que yo tengo esta situación de amar a mi país, de amar a Chile, de respetar a mi bandera. Y esto no quiere decir que yo sea una persona de derecha. Podría ser una persona con la izquierda, como tengo mano derecha e izquierda. Cuando voy al baño, abro con la mano izquierda, pero con la derecha tomo el jabón y empiezo con una palma y con otra sobre el dorso y también con los dedos, lavarme, desinfectarme. No crea siempre que por un dicho una persona debe de pensar de manera concreta. Existe la objetividad, pero vivimos en un mundo subjetivo, donde cualquier idea que sea contraria a la suya, esta persona está equivocada, esta persona no sabe, es un ignorante, un analfabeto, un acéfalo, no tiene noción de la vida. Es importante que con todo lo que está expuesto, no en este programa, sino que en tribunales, en la opinión pública, y usted también tiene un poquito de responsabilidad, porque usted alza estas figuras. Saquemos la conclusión de la cartera ministerial del presidente Gabriel Boric Font. Todos los ministros están fuera, todos, a excepción de Camila Vallejos, porque es algo estratégico. Camila Vallejos no puede salir de ese ministerio. ¿Por qué? Porque si ella sale, perdería puntuación para una carrera presidencial 2029 para obtener el cetro de la moneda en el 2030. Que en el 2030 podría venir Gabriel Boric con el alcalde de Maipú,
que hoy por hoy anda con muletas, tratando de aprender nuevamente a caminar, pero a lo mejor él quiere aprender a caminar en la moneda. Yo creo que esos son los nombres, Boric y Vodanovic, de llegar a una carrera presidencial. Podría también incluirse a Camila Vallejos, nuevamente el mensaje de una mujer, como lo hizo Michelle Bachelet Jeria, también la intentona que tuvo la presidenciable Janet Jara Román, que Janet Jara tuvo el concepto de comunista. Ella vivió desde los 14 años en un ambiente de militancia del Partido Comunista, pero luego se hizo una mofa y una pantomima, que a lo mejor fue por inteligencia artificial o fue una muy mala edición, donde se hablaba que era temporera, que inclusive ella casi había sido una vendedora de comida china. Hubo personas que se ofuscaron porque sentían que le estaban vendiendo un cuento chino. Pero no era comida china la que vendía Janet Jara, sino que ella vendía un discurso para poder llegar, como cualquier presidente, a la moneda. El tema es que claramente, yo hay una cosa que respeto muchísimo de Janet Jara. Janet Jara logró sacar de la competencia a Gonzalo Vinter, que Gonzalo Vinter finalmente sigue en un cargo de parlamentario, porque él se retiró de la carrera presidencial, pero siguió como diputado tratar de ser senador. Ella sacó a Carolina Toá. Dese cuenta que Carolina Toá estaba en el ministerio. Además de, bueno, todo lo que se ha hablado. Mirón, miradas con Mario Marcel, salidas, en la época donde Manuel Monsalve estaba haciendo de las suyas. Quizá a lo mejor Manuel Monsalve tomó algunos capítulos de las 50 sombras de Grey. El otro día con una querida amiga hablamos sobre esta materia. ¿Qué sucede? ¿Qué nos pasa hoy por hoy que lo sensual, lo prohibido, lo estamos poniendo sobre la familia, sobre un trabajo, sobre un hijo, sobre una novia, sobre un novio, un amigo especial, una amiga especial, su esposo, su ex esposo o ex esposa? ¿Qué sucede? ¿Qué nos está pasando hoy por hoy con esto? Lo que le puedo contar yo que pasó en el ministerio, que Carolina Toá fue dada de baja, pero también destronada de la carrera presidencial. Yo respeto a Janet Jara por eso y lo digo sin tapujo alguno. Janet Jara tuvo la capacidad, siendo que yo no voté por ella, porque debo de reconocerlo, yo no voté por Janet Jara, pero Janet Jara tiene todo mi respeto porque ella nunca claudicó ni tampoco abandonó la carrera presidencial. Derrocó a su sector con Gonzalo Vinter, Carolina Toá, y luego se enfrentó a 7 postulantes a la moneda: Harold May Nichol, Johannes Kaiser, Kast, Meo, Aparici y al profesor Eduardo Artés. Y su amiga, o archienemiga, como usted quiera decirlo, Evelyn Matei, ex edil de Providencia, que usted la vio en muchos menesteres, pero que también estuvo fuera de la carrera presidencial. Janet Jara, a pesar de no haber ganado la carrera, sí ganó el respeto de muchos, porque hizo algo impensado. Derrocó a su bancada, pero también confrontó a 7 participantes que de una u otra manera trataban de derrocarla en esta carrera presidencial. Pero ¿qué sucede con esta sustracción? Volviendo al principio de este episodio, con la sustracción de el maletín de el asesor de Elizalde. No puede ser que finalmente en un supermercado líder de Conchalí sustraigan un computador HP con documentación sensible, lo mismo que sucedió con la diputada May Torsini. May Torsini, que en esa época estaba expuesta por situaciones con el exfutbolista Mago Valdivia, que fue acusado, que estuvo inclusive condenado, estuvo en presidio casi temporal, luego salió, se le dio nuevamente en audiencias, nuevamente en la misma situación, pero en ese momento, en ese destape que fue tan fuerte para todos nosotros desde el 2024 al 2025, el año que ya dejamos atrás, pero que nos dejó cosas buenas y malas también, estaba el caso de Manuel Monsalve. Es inaceptable las últimas declaraciones que la ministra Orellana, la ministra del Ministerio de la Mujer, dice que ella no podía referirse al tema. Por eso siento que existe una apatía por parte de la ciudadanía, un gran porcentaje, y que no es de derecha, son personas que inclusive son socialistas, que los que realmente no están
muy polarizados y tampoco están tan cegatones con este movimiento, que reclaman que estas coaliciones de pronto aparecen. Nosotros estuvimos el día sábado quizá, o viernes o sábado, en las afueras de la Embajada de Estados Unidos, donde el embajador Brandon Judd, el embajador de Estados Unidos en Chile, dio declaraciones por la captura de Nicolás Maduro. Nosotros estuvimos documentando ese hecho y usted lo puede ver en nuestro canal porque nos causó una gran impresión que un grupo de chilenos que se autodefinen como Frente Antiimperialista de Chile estuviesen reclamando la acción invasiva o de intervención o injerencista o a lo mejor justicia del viejo oeste de secuestrar, sacar o capturar a Nicolás Maduro. Yo le digo de esa manera para que usted elija cualquiera de los términos o la versión que usted mejor le acomode. Usted siempre tiene la última opinión y también la razón. Solamente entrego antecedentes, información. Este grupo no fue violentista. Claramente hubo personas que eran venezolanos que iban pasando, repartidores, rap, etcétera, y también chilenos que iban en auto y esperaban claramente la luz verde para incitarles con una consigna contra Maduro o abajo la dictadura o narcodictadura. No sé si usted vio las impresiones del periodista y abogado que estuvo dentro de la formalización de la audiencia en Nueva York con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se declara inocente, incluso dice Nicolás Maduro que él es un prisionero de guerra. Acá es algo bien importante porque el juez tiene 92 años, Nicolás Maduro tiene 63 y Nicolás Maduro tenía una orden de captura por $50.000. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino. Y estos tres nombres a mí me recuerdan lo que sucedió en los años 60, cuando la CIA y también el presidente de la época, que era John F. Kennedy, puso una recompensa de también 50.000, en esa época eran $50.000, por la cabeza de Fidel Castro, 20.000 por la del Che Guevara y $10.000 por Raúl Castro Ruz, hermano de Fidel Castro, el líder de la eterna revolución cubana de hace 67 años. Se habló mucho que quien intervino fue Fidel Castro con el deceso tan trágico de el presidente John F. Kennedy por la situación tan tensa de los misiles soviéticos en La Habana, Cuba, que disparaban y estaban apuntando directamente a la Casa Blanca, a otros al Pentágono. Fidel Castro en una entrevista dijo que no era así, que era una infamia del capitalismo y del neoliberalismo, pero muchas veces hay cosas que coinciden. No vamos a saber nunca. De hecho, está la información oficial que usted y yo solamente nos va a llegar como conspiración. El tema es que muchas veces la conspiración es muy real y como los antecedentes son tan fantasiosos y fascinantes, usted cree que estamos realmente viendo una cosa que es falsa. Pero no. Recuerde que el diablo también le pone un poco de verdad y mentira para hacer un rico sándwich. El mejor aderezo es una mentira que mate 1000 verdades. Y usted se embadurna, se embarra de esas salsas tan ricas de la mentira, de la lujuria o incluso de una política que pretende ser positiva, pero con un desastre. Todo lo que sucedió con Nicolás Maduro, con toda esta escalada, con todas estas burlas que él convocaba al presidente Donald Trump de que lo fuese a buscar de manera cobarde, diciéndole que era un cobarde que lo fuera a buscar y a detener a Miraflores. Finalmente eso se dio, pero también Donald Trump está hablando sobre una escalada a Cuba. ¿Qué podría suceder? Ahí en Panamá el presidente Trump podría inclusive prohibir vuelos. Esto ya sucedió hace un par de años atrás. No sé si usted sabe que Donald Trump prohibió los vuelos a Cuba de americanos o personas que eran cubanas, que se nacionalizaron americanos, la imposibilidad de viajar a Cuba. Acá existe la posibilidad de congelar remesas y otra cosa que no se está hablando porque los ojos del mundo están con Nicolás Maduro Moros. Acá el 1 de enero ya llevamos 6 días,
El 1 de enero comenzó el fin del parol, lo que quiere decir que inmigrantes irregulares de más de 9 nacionalidades, colombianas, venezolanas, cubanas, haitianas, de Irán, de Sudán, tienen que irse de Estados Unidos. ¿Sucederá o no? Ya lo vimos nosotros el año pasado con estas redadas por el ICE, que muchas personas estaban acongojadas al ver niños llorando, pero ¿qué sucede también cuando no se puede dar una solución tangible, concreta, que ayude a estos inmigrantes irregulares, pero también a las personas que nacieron o que están ahí? Recuerde que hay niños que también nacen. En ese proceso de irregularidad, nacen también. Entonces son temas que uno tiene que tratar con suma cautela. Lo que va a suceder con el caso de Nicolás Maduro es que se va a llegar a una negociación con Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es una gran abogada, pero también una persona que se está tratando de acoplar o imitar al cargo que tiene la presidente de México. La presidente de México, la presidente de México está con un tira y afloja, no puede alzarse, no se puede subordinar a Donald Trump porque ella está negociando aranceles con Estados Unidos como lo está haciendo el presidente Lula. En Brasil está el mismo problema con Jair Bolsonaro, donde se está tratando de impugnar un poco la condena que él tiene. Eran 26, 27 años, hoy por hoy está bajando, se está alegando a su salud, que padece una enfermedad, y vamos a ver lo que sucede. Oiga, yo quiero detenerme en esto brevemente. ¿Qué le parece que el país más grande de América, digamos de Sudamérica, el Brasil, tuvo preso a Lula da Silva, cumplió su condena e ingresó a ser presidente? Pero cuando ingresa a ser presidente, la antigua presidenta Dilma Rousseff entra al penal. Esa noticia se olvidó. No sabemos si todavía está tras las rejas. Pero ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Hay una cosa también que nos salva como chilenos. Nosotros no tenemos en nuestros anales de la historia contemporánea, por sobre todo, me refiero época de la República, no le llevo a la colonia, que un presidente nuestro esté en presidio, que esté en la cárcel. Es algo muy, muy significativo, a pesar de que existe una alza, y porque eso indica que va a la alza, la corrupción, la venta de servicios, el tema de gendarmería, algo espantoso, 60 funcionarios en la operación Apocalipsis. Realmente se hace impresentable que funcionarios, inclusive personas que practicaban el béisbol, que les llamaban peloteros, que usted fue muchas veces a comprar carne molida antes que estos grandes conglomerados como el Jumbo, como el Líder, le hicieran carne molida o un trozo más barato. Usted iba también a la carnicería del barrio o pasando por otra comuna decidía que el precio era muy conveniente y competitivo y compraba un trozo de carne. Recuerde cómo lo hacían con la portada de La Cuarta, donde un cuerpo esbelto mostraba sin tapujo alguno un diminuto bikini, demostrando que la mujer puede dominar con sus atributos. ¿Se recuerda de ese diario, La Cuarta? La Cuarta sigue, pero hoy por hoy no impresa, sino que digital. No he revisado si realmente cuerpos voluptuosos u hoy podrían ser caribeños, aunque en esa época todo estaba con solarium o revestidos de rayos ultravioleta. Siempre en Reñaca, en un lugar llamativo, porque los medios de comunicación siempre buscan lo bueno. Nunca se tomaban fotos en balnearios que fuesen populares. Y es lo que le digo yo, cuando usted compraba carne molida, se la encerraban, se la sellaban, mejor dicho, en una portada de diario. Era muy difícil que usted entreleyera a lo mejor un obituario o servicios del comercio para adultos con tarifas entre 20 y 25 mil pesos en los años 2000, o que fuera el cuerpo B del Mercurio, donde tiene que ser una mente para poder descifrar ese cuerpo B del Mercurio. Economía pura, densa, árida. ¿Qué pasa?
con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con lo que está de pronto este vaticinio de que la inteligencia artificial, que el Internet nos va a someter y nos va a doblegar? ¿Cree que ya lo hizo? ¿Cree que a lo mejor todas estas noticias son falsas? ¿Cree que las imputaciones al ex ministro Manuel Monsalves eran erradas? Nunca más supimos de la víctima, no supimos su identidad, el desenlace. Manuel Monsalve tuvo un dimi direte con su representante antes de que le pusieran un grillete y lo condujeran a su celda, que al otro día veíamos de manera indignante cómo Manuel Monsalve conversaba con las mismas personas que por sus decretos y por sus proyectos los tenía en la capacha. Sí, en la capacha, en la sombra, en Canadá, en la cárcel, como usted quiera llamar. Manuel Monsalve también fue acusado, y eso es una información que usted la ve, él regularizó a muchos venezolanos que tenían antecedentes serios y también eran parte de la facción del Tren de Aragua. Usted se dio cuenta en lo que terminó la intervención que pereció el teniente Ojeda, donde supuestamente agentes del Estado de Nicolás Maduro ingresaron a territorio nacional. Por eso es muy potente lo que he estado conversando desde el principio. Es que se robe un maletín del gobierno. Yo lo encuentro algo muy, pero muy fuerte. Es algo que a mí me llama la atención, que con total desparpajo, con total falta de ética, no se resuelva como debería de ser. Acá nosotros estamos en situaciones que son muy fuertes a nivel político. Estamos con situaciones de que en ocasiones usted y yo lo encontramos injusto. No puede ser que un ministro sea robado o que haga una puesta en escena. Más cuando acá se acusa que agentes de Nicolás Maduro ingresaron y se llevaron al teniente Ojeda, terminando con su existencia. Es algo grave lo que yo le estoy señalando. Es algo importante que se tenga que esclarecer y las personas finalmente paguen. Lo mismo sucedió con muchos policías que en los conciertos de Maelo Ruiz, el salsero americano, el que grita cuchi cuchi y que convoca a un segmento muy especial a sus conciertos. Se realicen acciones ilícitas, pereciendo algunos policías nuestros, carabineros, chilenos me refiero, y empiecen a surcar Sudamérica sin control. Veremos qué es lo que sucede ahora con la situación de la extradición en Venezuela. Recuerde que también es otra materia muy importante. Vamos a hacer un poco de futurismo, ¿le parece? Porque realmente es algo que se hace imprescindible que usted sepa que la mayoría de las personas quizá no saben, pero va a tocarle la necesidad al presidente electo Kast de tener que conversar quizá con Delcy Rodríguez y ver la posibilidad de que se termine la acción de no extradición, porque nosotros tenemos muchas personas que han cometido ilícito y que están resguardados en Venezuela. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a negociar? ¿Nos vamos a quedar con eso? ¿Qué cree usted que podría hacer finalmente todo esto? ¿Es algo real o no? Lo que sí le puedo contar es que nosotros estamos en camino a lo desconocido y por sonido bestial, pero fuera del radar. Ya usted lo escucha, este radar que nos avisa
que vamos terminando esta ruta, este camino a lo inhóspito, a lo misterioso, a lo fascinante, intrigante y también desconocido, y que en ocasiones pensamos que no las sabemos todas, pero recuerde que siempre hay alguien que es más inteligente que usted, más preparado o inclusive más calculador. Le agradezco la atención dispensada y nos vemos el próximo día conversando de esto tan fascinante. Hoy conversamos sobre la sustracción, sobre el robo del computador del ministro Elizalde, el ministro del Interior y Seguridad Pública, donde muchos datos, información clasificada, podría estar en manos enemigas o en manos equivocadas, o inclusive exponiendo a nuestras figuras públicas. Hablamos también de las declaraciones tan insolentes que dio la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, país que no necesita de tanta emisión de documentos. Solamente la embajada cobra un arancel mayor por la traducción. Recuerde que el documento no está en español y acá llega en otro idioma y que hay que traducir, porque la legalización es gratuita. Pero hay abogados que están en las inmediaciones cobrando 70,000 pesos por ese documento. Un documento que tiene un arancel cero. También conversamos sobre lo que había pasado con el tema de estas visas que se emitieron y que son 2 millones cuando solamente ingresan 1 millón. ¿Qué pasa con la información biométrica, este empadronamiento, esta casi negociación entre la sociedad agrícola dirigida por Juan Antonio Walker, que le pide a Luis Tayer, el director de Extranjería y Migración, a que se regularicen todos, sin distinción, para poder tener personal calificado o que puedan realmente realizar la faena de temporeros? Le doy un abrazo, nos vemos el próximo día. Camino a lo desconocido.